Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Pues claro que sí, hay remedio, como nos recuerdan los hormigones, a pesar de los sapos que nos hace tragar el PSOE identificando la multiconfesionalidad con el laicismo, hay remedio, claro que sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al programa número 75 de Domingos Laicos. Como siempre, esto es posible gracias a Javi, el Peli, que está al sonido, a Gobal, que nos ilumina y nos inspira con sus viñetas, y para todo lo demás, pues aquí estamos José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para el resto de contenidos. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la viñeta que describe para mí de una manera genial cómo quiere la Iglesia que nos acerquemos a la ciencia. Porque en la viñeta lo que se ve es un pupitre que podría ser de una universidad con su ordenador, pero claro, en vez de una silla lo que hay es un reclinatorio. Es una imagen súper visual. Claro, la Iglesia lo que pretende es que nos acerquemos a la ciencia, pues así, de rodillas, en una imagen sumisa. La postura lo que condiciona es el enfoque, la visión, y por supuesto la limita. No, o sea, tendríamos que ponernos de pie para tener una visión mucho más amplias las miras. ¿Cuántos hombres y mujeres de ciencia han muerto o han sido censurados por transgredir esta moral impuesta muchas veces a sangre y fuego? ¿Dónde estaríamos si no hubiese religión? En fin, sobre ciencia y religión vamos a reflexionar hoy. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Efectivamente, hoy, como ha dicho ya Ana, hablamos de la universidad. La universidad que para todos y todas, pues, se supone que es el templo de la ciencia, el espacio por excelencia del Dios razón. La razón es el único Dios. Por tanto, no debería caber entre sus paredes ni las supersticiones, ni las pseudociencias, ni las expresiones de fe, porque lo que se hace en la universidad es otra cosa. Pero en esto, como en tantas otras cosas, parece que España y desde luego muchos de sus espacios universitarios son diferentes. Por ello existe Unilaica, una asociación ligada a Europa Laica que tiene su razón de ser precisamente y parece que con bastante trabajo en la observación, la recepción de denuncias y las actuaciones en las instancias correspondientes sobre hechos de comportamientos y actividades confesionales y pseudocientífica. Para hablar de todo esto tenemos a Juan Antonio Aguilera, que es el promotor de esta asociación, ha sido directivo de la misma durante unos cuantos de años y que es profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Granada y también es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica. Buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Me escucháis bien? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, qué bien que hemos tardado demasiado en hacer este programa, ¿eh? Más tienes que venir. Bien, bueno, vamos a ir derecho al grano.
Para quien no lo conozca, porque este programa es un programa de difusión y sobre todo de difusión de los contenidos laicos y demás, ¿cuándo y por qué se crea Unilaica? Sí, bueno, lo primero quiero decir que no soy el promotor de Unilaica, soy uno de las promotoras y promotores. Bueno, pues como has dicho muy bien, la universidad pública debería ser el espacio de la razón, una instancia científica, humanística y confesional. Entonces no debería prestarse a la promoción de doctrinas y de creencias. Pero no solo de dogmatismos religiosos, sino de otro tipo de dogmatismos que sean pseudo o anticientíficos, que después de todo también son creencias y también se pueden considerar cierta forma de confesionalismo, aunque sea no religioso. Pero por desgracia no es como quisiéramos. Si me permitía, voy a hacer un poco de historia, un poquito. En la posguerra, en 1943, se promulgó, que lo había notado, la Ley de Ordenación de la Universidad Española, que conformaba una universidad que era plenamente católica, al servicio de la Iglesia. El ministro de Educación entonces, Ibáñez Martín, escribió, leo, queremos una ciencia católica, fijaos, el disparate, una ciencia católica, sometida a la razón suprema del universo, armonizada con la fe, y así seguía. Bueno, después de aquello se instauraron las llamadas Tres Marías, que nos suenan a los más viejos, que eran asignaturas universitarias obligatorias que se conocían popularmente como religión, gimnasia y política. Yo las pillé ya cuando estaban extinguiéndose y se estaban extinguiendo porque eran ya un gamberreír y acabaron desapareciendo entre 1974 y 1976. Digamos, muy bien, estamos avanzando. Yo pero todavía poco después... ¿Cómo? ¿Qué? Que yo todavía la sufrí. Tú sufriste, ¿no? Yo en el curso de primero que estaba, desaparecieron. En el 79, o sea, poco después, se firmaron esos acuerdos leoninos con la Santa Sede que actualizaron el concordato del 53, le dieron un golpe duro a la educación y sobre todo a la primaria, secundaria, infantil, pero también a la universitaria. La Iglesia, esto es un lema que creo que se le puede aplicar, es que quiere dominar las almas, controlar y dominar las almas, las arcas, quizás incluso más, y para ello pues son importantes las aulas, esa triple A, las almas, las aulas y las arcas. Y cuando hace falta las armas también, ¿no? Bueno, pues no se volvió a las Tres Marías, pero quedaron muchos restos confesionales y pasaban los años, pasaban las décadas y seguían esos restos, a pesar de las quejas ya de personas con conciencia laicista, con conciencia simplemente democrática. Y ahora voy a la pregunta, la respuesta de cómo se gestó Unilaica. Pues en 2011 se vio la necesidad de crear esta asociación, la Asociación por una Universidad Pública y Laica. Pues yo creo porque cayó la gota que colmó el vaso. Fue la creación en Granada de una cátedra de teología cristiana. También hubo otras dos en Almería y en La Laguna. ¿Y por qué era eso tan relevante? Pues resulta que la teología católica salió de la universidad pública nada menos que en 1868, al principio del llamado sexenio democrático. Y no volvió a la universidad pública ni siquiera en el franquismo. Pero curiosamente pues regresó en 2011, para vergüenza de un Estado supuestamente aconfesional, siglo y medio después. Entonces, en la inauguración de esa cátedra, en la ceremonia, pues estuvimos haciendo una protesta sonada, aunque pacífica, pero fue sonada. Ya estuvo yo Zaragoza, en fin. Y desde entonces ahí seguimos. Nos dimos cuenta que ya sabíamos que había muchas más cosas que denunciar, aparte de esa cátedra, fue la gota simplemente, muchas cosas que denunciar y por las que luchar. Y no solo en Granada, sino en todas las universidades públicas de España, ¿no? Entonces sacamos en ese año un manifiesto por una universidad pública y laica, y desde entonces estamos recogiendo firmas de apoyo, ya van más de 11.000, y ahí seguimos, ¿no? Pero quiero aclarar, antes de terminar esta respuesta, que no solo nos dedicamos a denunciar, también actuamos, digamos, en sentido directamente positivo, porque también organizamos o participamos de actividades formativas. Para cubrir ese ámbito más de reflexión, creamos también en el mismo año, digamos, una organización paralela a Unilaica,
fue el seminario Galileo Galilei, que con formato más académico, de reflexión, y organizaba desde entonces cursos, ciclos de conferencias, participamos en cursos de verano de otro tipo, y también estamos involucrados, tanto Unilaica como el seminario, en la jornada laicista del 6 de mayo. Juan Antonio, perdona, ¿las firmas también las recogéis online? Porque si eso podríamos poner el enlace en la careta de entrada del programa para que los oyentes que quieran pues puedan firmar también. Sí, casi todas las firmas, bueno, no casi todas, pero bastantes firmas se recogen online. Sí. Vale, pues luego si te parece me pasas el enlace y lo colgaremos, ¿vale? En la careta para todos los oyentes, fenomenal. Muy bien. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué actividades y hechos confesionales así destacados tenéis registrados en la actualidad en las universidades? Bueno, pues supongo que tengo un par de horas para responder, ¿no? No tanto. Si puedes ceñirte a los más escandalosos o algo. Sí. Vamos a ver, sí. En ese manifiesto que decía, pues recogíamos, ahora me acuerdo, ahora mismo bien lo tengo yo, 10 o 12 puntos principales de violaciones de la confesionalidad. En vez de hacer un listado pesado, pues voy a comentar algunos aspectos más escandalosos y dónde se producen con mayor frecuencia, ¿no? Pues, por ejemplo, a empezar con un tema bastante conocido, el asunto de las capillas. El asunto de las capillas, donde más se incumple, es decir, donde hay más capillas católicas vulnerando la confesionalidad que debe tener una instancia pública como es la universidad pública, pues es en Madrid. Hay 30 y tantas capillas en toda España y más de la mitad están en Madrid. Pero también hay en Sevilla, unas cuantas, en Barcelona, etcétera, ¿no? En Sevilla, vamos aquí con Sevilla, pues y voy poniendo ejemplos de estas violaciones. Pues en Sevilla, tiene un color confesional especial porque su rectorado pues se convierte en Semana Santa en una especie de no sé si utilizar la palabra antro, pero es lo que me ha venido a la cabeza, bueno, de espacio cofrade, se convierte en la sede de la hermandad de los estudiantes de Sevilla, una cofradía. Entonces el rectorado se convierte en una capilla, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, allí se celebra el pregón de la Semana Santa, etcétera. Una cosa espeluznante que hemos denunciado. Casi todas las cosas que voy a comentar, pues es que las hemos denunciado. Evidentemente, pues no debería haber esos espacios confesionales en la universidad pública, pero existe, ya os digo, hasta estos extremos. Al margen del asunto de las capillas, que es bastante conocido, pues tenemos también, mucho más extendido, si cabe, el de los símbolos religiosos. Símbolos religiosos en espacios públicos que no tienen por qué pertenecer solo a quienes tienen un cierto tipo de creencia, ¿no? Pues los símbolos religiosos pues, aparecen sobre todo en las universidades más antiguas, por ejemplo la de Granada, que es la que más conozco, y las denuncias sobre este tipo de sucesos, de existencia de estos símbolos, pues no suelen prosperar porque tienen la coartada de que tienen valor artístico patrimonial. Efectivamente es así, lo que pedimos es que se cambien del espacio, que se muevan a espacios museísticos, porque es lamentable ver fotos continuamente de rectores y de autoridades y a su espalda pues Cristo y Virgen, eso ocurre continuamente, ¿no? También tenemos símbolos que no tienen esa coartada, por ejemplo los belenes por Navidad. Los belenes por Navidad aparecen en muchas universidades, en la de Granada también lo hemos denunciado, y a raíz de la denuncia, pues la rectora salió a los medios diciendo que era una tradición que había que respetar. Nosotros le recordamos a la rectora que siguiendo ese tipo de tradiciones nacional católicas, ella misma no sería rectora, ¿no? En la Universidad de Córdoba, pues también tengo aquí varias, pero la lista es que hay interminable. En la Universidad de Córdoba, pues tenemos la firma de un convenio entre la Universidad de Córdoba y el Obispado. En 2011 todos los convenios también están muy extendidos. Pues hace poco pues incluyó la misa del miércoles de ceniza en la agenda de actividades de la universidad. Durante años se ha producido una bendición de animales por San Antón, organizada por la Facultad de Veterinaria. Esto parece que a base de ridiculizarlo han dejado de hacerlo, porque ya creo que he pasado un poquito de vergüenza, ¿no?
también no hace mucho, el nuevo rector de la Universidad de Córdoba, pues a los 2 días de ser nombrado rector fue a visitar al obispo, una visita oficial. En fin. Puedo seguir. En Málaga también hermandades, formación de guías turísticos sobre fenomenología cofrade. En fin, hay, como digo, multitud de sucesos, de hechos denunciados de este tipo, no solo en Andalucía, que estoy poniendo de manera principal, pero también fuera. En Castilla-La Mancha, el rector que acude a la procesión del Corpus, Salamanca, que celebra 400 años de la octava del Corpus y celebra su voto inmaculista, eso es la Inmaculada, actos oficiales por el Corpus Christi, la Universidad Autónoma de Madrid, una nueva rectora que da octava esperanza, pues también esta rectora, Amaya, pues ha aprobado un curso sobre dirección y gestión de entidades religiosas en una universidad pública. Oye, imagínate. Pues hay incumplimientos muy generalizados, muchas veces porque se concede prerrogativa a asociaciones confesionales, como son las pastorales, pues muy extendidas, ¿no? Está muy bien que existan, pero en fin, en su ámbito privado. Pero a menudo esos convenios a los que aludía antes se producen entre las universidades y las diócesis y le dan trato de favor a estas pastorales o a otras asociaciones. Por ejemplo, tenemos la Universidad de Sevilla de nuevo, el SARUS, Servicio de Asistencia Religiosa Universitario, muy bien, pero que no esté en la universidad pública. El SARU, acabado en H en este caso, en la de Huelva, la de Granada hay otro convenio, pero no existe este tipo de asistencia, pero tienen otro tipo de ventajas. Algunas de estas asociaciones muchas veces, que ha sido peor, es que ofrecen, o han ofrecido, porque por suerte parece que lo estamos consiguiendo frenar, donde estamos teniendo algún éxito, ofrece cursos con créditos académicos y son cursos plenamente confesionales. Por ejemplo, en Granada, una asociación de este tipo, el Seminario Newman, pues ofrecía un curso que consistía en la lectura de un libro del Papa, creo que era el Papa Bergoglio, yo asistía a una de las clases, y era un cura, se podía leer pasajes de ese libro, y era un libro sobre Jesús de Nazaret, y a eso le daban créditos académicos, ¿no? Por ejemplo, otras veces ha habido charlas, conferencias, en las que eran claramente homófobas, había protestas de asociaciones de homosexuales, que íbamos allí apoyándolos con tarjetas rojas, protestando porque había una charla, como digo, en la que se atacaba la homosexualidad masculino-femenina o se atacaba el derecho al aborto, en fin, todo este tipo de cosas en la universidad pública, y insisto, a veces con créditos confesionales, ¿no? Con créditos académicos. Bueno, de todas maneras también... perdón. Sí. Sí. Bueno, decía que por ir terminando esta parte, que también un aspecto generalizado, pero afortunadamente menos, es la convocatoria y participación de autoridades académicas, pues, rectores, rectoras, decanos y decanas, en actos litúrgicos, ¿no? Convocatoria de misa, asistencia a esa misma misa. Esto ha ido descendiendo gracias a las denuncias, creo yo. Las misas de inicio de curso, digamos, oficiales, convocadas por la universidad, eso casi ha desaparecido. Entonces sigue habiendo esas misas, pero las convocan las pastorales, y lo que ocurre es que a veces pues, el decano y rectores acuden a esas misas. Muy bien que acudan a título privado, pero lo malo es que muchas veces acuden a título con el título de su cargo, de rector, de rectora, lo que sea, ¿no? Y eso sigue ocurriendo. También esa convocatoria, otra ocasión en la que se celebran, a propósito de los patronos de las distintas facultades y escuelas, que siguen siendo mayoritariamente pues, santos o vírgenes. A saber qué mérito tiene la Inmaculada en farmacia para ser la patrona de todas las facultades de farmacia. Pues ahí está. En la Universidad de Granada, cuando llega el día de la Inmaculada, pues se convoca una misa, la convoca el decanato, asiste el decano, la decana que había antes, y últimamente también asiste la rectora, aunque ella dice que es a título privado, pero allí está en primera fila. Claro que la rectora, que casualidad que a título privado le toque también estar en la primera fila. Bueno, como digo, de esto tenemos también otro tipo de participaciones en la Universidad
de Salamanca, pues también ha habido celebraciones de la octava del Corpus, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que aparece la procesión del Corpus, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay multitud de casos, pero que, insisto, que van decreciendo, de participación de autoridades académicas en este tipo de actos puramente privados, de tipo religioso. De todas maneras, yo creo que has insinuado, ¿no?, que hay incluso cátedras, ¿no?, que son directamente cátedras y cursos, asignaturas y todo que son confesionales, ¿no?, al día de hoy. Bueno, de hecho, yo creo que entendí que existía un curso para dar certificado el DECA, ¿no? No sé cómo se llama exactamente. DECA. Eso es que es para tener un certificado para impartir clases en centros religiosos y una serie de asignaturas más, ¿no? ¿Puedes comentar algo? Sí, para mí este es el caso más grave, la cuestión de los símbolos, todo esto siendo grave, pero no es tan, digamos, tan sangrante como esto. Lo peor es cuando hay, digamos, estructuras académicas de la universidad, como son estas cátedras y ese tipo de asignaturas. Para empezar por lo de las cátedras, pues las cátedras se supone que son alianzas, dicen, estratégicas con empresas e instituciones privadas para promover actividades de formación, de divulgación, que muchas veces son así, muy bien, pero a veces hay actividades bastante dudosas. Por ejemplo, en Granada, en 2015 hubo una cátedra que se llamaba Cátedra Conciencia y Desarrollo, que suena muy bien, pero veíamos que estaba llena de pseudociencia y charlatanería. La denunciamos y esta ha sido, de vez en cuando quiero comentar esto, porque parece que no conseguimos nada, pero a veces sí tiene éxito la denuncia. Porque en este caso acabó desapareciendo la cátedra, a los denunciantes nunca nos avisan de cuando no hacen caso, simplemente con que no se haga ruido, desapareció y esa cátedra ya no existe. Bueno, bien, un éxito, ¿no? Pero hay otra cátedra, digamos, más resistente e insidiosa, que es la cátedra de teología a la que me refería antes, ¿no?, que se formó en 2015, que nos hizo saltar, ¿no? Pues esa cátedra, que depende totalmente de los jesuitas, está dirigida por los jesuitas, la Facultad de Teología, la Compañía de Jesús. Esa cátedra la promovió su creación un rector de la Universidad de Granada, tenido por muy progresista, Francisco González Lobeiro, pues firmó un acuerdo de creación de esa cátedra y desde entonces pues tiene actividades totalmente confesionales, de catolicismo puro y duro, ¿no?, de doctrina católica, desde un punto de vista supuestamente avanzado o progreso, por mucho que quieran disimular. Esta cátedra, tantos años que llevamos denunciándola, finalmente parece que va a salir, pero no por que haya tenido la dignidad la Universidad de Granada de decir esta cátedra no puede estar en la universidad pública, sino porque a la cátedra parece que le va a interesar más irse a la privada, a la Universidad Loyola de Andalucía. Entonces va a ser la cátedra la que se vaya y no la Universidad de Granada la que la eche. Me parece una vergüenza, como otras tantas, ¿no? Y luego tenemos, aparte de estas cátedras, algo creciendo, algo aún peor, que los centros de magisterio. Centros de la Iglesia que sirven para formar profesorado de infantil y de primaria. Pues son centros que son eso de la Iglesia y tenemos, pero adscritos a universidades públicas, por ejemplo, pues, entre otras que no voy a mencionar. En Córdoba pues tenemos el Sagrado Corazón, adscrito a la Universidad de Córdoba, el Centro Universitario María Inmaculada de Antequera, adscrito a la Universidad de Málaga, y en Granada tenemos adscrito el Centro de la Inmaculada, de los obispados. Bien, pues son centros privados, totalmente confesionales, y adscritos a universidades públicas que tienen sus propias facultades o escuelas de educación. ¿Qué sentido tiene esto? Es un disparate total, ¿no? Esto se basa en esos convenios a los que me refería antes, pero una cosa estremecedora y que no tiene ningún sentido. Entonces tenemos esos centros confesionales en las universidades públicas. Y lo peor, como digo, creciendo aquí al punto que más duele, es que sigue habiendo clases de religión, como mencionaba
José Antonio, que es la universidad pública. Decía antes eso de las Tres Marías, la clase de religión obligatoria, eso desapareció. Y decíamos, muy bien, ya fuera ese adoctrinamiento religioso de la universidad. Pues no. Sigue existiendo ese adoctrinamiento, esa clase de religión, nada menos que unas 240 horas de asignatura de religión católica que se imparte, lógicamente de manera voluntaria, solo faltaba, ¿no? Los grados más sensibles, diría yo, los grados de educación primaria e infantil. Entonces, esta asignatura sirve para conformar la DECA que mencionaba. La DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Es un título que pide los obispos, la Conferencia Episcopal Española, para que los maestros y maestras puedan dar clases en los centros escolares infantiles y de primaria, en las escuelas. ¿Esto qué supone? Pues que la universidad pública está colaborando en un adoctrinamiento anticientífico y, desde mi punto de vista, de una moralidad, no voy a decir dudosa, sino claramente contraria a derechos humanos, a derechos constitucionales, derechos democráticos, está contribuyendo a todo eso con el obispado. Está contribuyendo, es cómplice del adoctrinamiento infantil en la escuela porque ayuda y da los títulos para formar a los adoctrinadores infantiles. Me parece una claridad extraordinaria. Es una cosa indigna de cualquier universidad. Las universidades como la de Granada, que hablan mucho de esos títulos no me viene a la cabeza cómo se llaman, de competencia, ¿no? De competencia, algo más solemne, ¿no? De su alto estatus, pues me parece que esto las hace indignas de todo ese tipo de títulos. Están colaborando a ese adoctrinamiento infantil. No solo eso, porque esa colaboración, la coartada que tiene, la excusa, es que los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que mencionaba antes obligan a que eso sea así. Bueno, aunque obliguen, podrían tener, como digo, la vergüenza, la dignidad de denunciarlo. Es decir, nos están obligando a dar materias que nosotros no controlamos, que las controlan los obispos. Son totalmente de religión confesional, no es esto histórico y esta cosa que se dice, una visión científica en absoluto. Es doctrina pura y dura. Y no tiene la decencia de quejarse lo más mínimo, y además en universidades como la de Granada esos mismos cursos se ofrecen incluso al margen de los grados de infantil y de primaria, se ofrecen sin que los obligue esos acuerdos, los ofrecen por ejemplo en el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, que es un centro que hace actividades de divulgación científica. Yo participo en alguno de esos cursos. Pues ofrecen estos cursos que me parecen bastante miserables, pues los ofrecen para que se apunten alumnos que no tienen ni por qué ser de la Universidad de Granada. Alumnas y alumnos se apuntan ahí y la universidad lo ofrece porque quiere, con colaboración de departamentos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas veces cuando veo al decano de Educación de Granada, le digo, recuerda que eres decano. Deca, no. Deca, no, a ver si la cabeza. Pero utiliza, digamos, el pretexto de que eso sí es una salida laboral para sus estudiantes y se la ofrece, aunque sea una salida indigna. Sí. Hablemos un poco también de eso, del alumnado y del profesorado, porque se les presupone un cierto pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay una mayor denuncia y oposición a estas prácticas tan gregarias? O sea, ¿no debería haber una mayor reacción? Porque sí. Hay una connivencia, ¿no? O sea, no sé si hay como unas inercias confesionales que con esto de la tradición es un trágala. Pero vamos a ver, a estas personas se les presupone cultura y pensamiento crítico y eso y un amor por la ciencia, ¿no? ¿Por qué no hay una mayor respuesta? Efectivamente, sí. Yo muchas veces tampoco me lo puedo explicar, ¿eh? Pero mira, en cuanto al profesorado, que tengo mucha relación, pues, lógicamente, ¿no? Pues hay mucha adhesión a las posiciones laicistas, digamos, en los pasillos o en la barra del bar con una cerveza. ¿No te parece un disparate que en la universidad sigue habiendo todo este tipo de residuos
nacional católico, residuos franquistas, pues se quejan, pero hasta ahí llegan la mayoría, ¿no? Cuando se trata de dar un poquito la cara, no. En parte, algunos lo comprendo, ¿eh? Hay en mi propia facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, pues hay departamentos que son, digamos, tradicionalmente muy beatos. Lo voy a mencionar, no me importa que se entere porque es que, vamos, lo saben, nos conocemos muy bien. Está el departamento de óptica, el departamento de biología celular, son estos departamentos que montan su Belén en Navidad. Y no solo eso, por ejemplo, el departamento de biología celular hace años tuvo la iniciativa de lanzar un escrito con montones de firmantes supuestamente científicos. Bueno, los firmantes eran científicos, pero el manifiesto era lamentable. Un manifiesto antiabortista contra una ley que ampliaba el derecho al aborto. Pues decían barbaridades, como que en España se asesinan al año no sé cuántos cientos de miles de bebés. O sea, que nos llamaban bebés a los abortos, nos llamaban bebés, en fin, cosas así, ¿no? Y entonces me imagino que los profesores de esos departamentos, pues si está en uno de esos departamentos un nuevo alguien que llega y no comulga, nunca mejor dicho, con esa tendencia, pues peligra tu puesto, ¿no? Pero en otro caso no lo entiendo, la verdad es que en otro caso no lo entiendo. En cuanto al alumnado, pues también existe ese miedo. Sabemos de casos de profesores, más profesores que profesoras, los casos que conozco, ¿no? En mi propia facultad, de luego, que adoctrinan en clase, que le lanzan mensajes doctrinarios, porque no, pues, sale lo de antiabortismo, la homofobia, esto es muy común, la misoginia, decirle a las alumnas, tú que haces esta carrera, vete a enfermería, cosas así, ¿no? Pero no se atreven a denunciar, aunque nosotros siempre que nos enteramos de esto le ofrecemos que seamos nosotros quienes demos la cara y no ellos, pero no se fían porque saben que pueden peligrar pues su promoción en la carrera o más allá, ¿no? Hay también excepciones, ¿no? Hace pocos años hubo fueron alumnas de un máster de arteterapia en la Universidad de Granada que denunciaron este tipo de situaciones en las que habían pseudociencia, tipo de situaciones en las que de acoso en las propias clases, pero lo estuvieron denunciando. La Universidad de Granada no actuó de una manera muy decidida, pero conseguimos que tuvieran que actuar, que le devolvieran el dinero de las matrículas y acabaron cancelando ese máster, de nuevo en silencio. No sé, la trascendencia pública que se hizo fue porque nosotros la hicimos, ¿no? Pero la universidad procura que estas cosas pasen sin hacer ruido. En fin, entonces, en general hay miedo y mucho desconocimiento porque, claro, es que hacemos recogidas de firmas. Hace unos días estuvimos en mi facultad, en la Granada Laica y Unilaica, recogiendo firmas en apoyo de esta historia y también sobre la campaña de la renta, ¿no? Y la gente que se aproxima y ve nuestros carteles y lo que le decimos, le cuesta creer que la universidad no sea laica, que haya convocatoria de misa, que haya asignatura de religión. Le cuesta creérselo, tenemos que dar datos y enlaces y tal para que se lo crean, porque parece algo increíble. Y más, bueno, en la Facultad de Farmacia, por ejemplo, de Granada, ahora que empieza el mes de mayo, pues hacen en la sala de juntas, en un espacio académico de un cierto abolengo, pues a las 12 hace cántico a la Virgen, a la Inmaculada, porque es el mes de la Virgen. Y ahí iba la decana, y ahora quiero ir a comprobar si va el decano, porque ya fui en una ocasión con una cámara oculta y lo grabé. Está por ahí el vídeo, si alguien lo puedo pasar. Pues todo este tipo de cosas les cuesta creérselo a los estudiantes. Cuando se enteran, pues en una mayoría firma. Tenemos muchas firmas recogidas, firman y apoyan lo que estamos haciendo, pero
no se implican más, se aplican, se firman, pero cuando le decimos, ¿por qué no te asocias y nos das más fuerza para denunciar todo este tipo de casos? Ahí ya se suelen echar atrás. No se quieren señalar, ¿verdad? O sea, es como que la gente no se quiere señalar. Es como que se nos ha impregnado ese miedo que impusieron los vencedores, ¿no? O sea, hemos pasado una posguerra, una dictadura muy, muy dura, de una represión fortísima, y es como que ha calado tanto que ha conseguido inmovilizar y silenciar en algunos aspectos a la gente. Efectivamente. A mí eso me decía mi padre, eso de no te señales, y parece que sí, así. Está habiendo algunas excepciones, algunos avances, digo, respecto a los estudiantes. Respecto a los profesores, no, porque cuando hacemos denuncias de todas estas cosas, hemos denunciado al Consejo de Rectores y Rectoras, de decanos y decanas de educación, ni caso. A sociedades científicas que podían verse implicadas sencillamente porque el adoctrinamiento que se produce en la escuela no solo es de sobremoral, sino también un adoctrinamiento anticientífico. Se le habla de barbaridades, falsedades, como son los milagros, se le habla de creacionismo en la escuela. Y la sociedad científica, por ejemplo, la Sociedad Española de Bioquímica, de Biología Evolutiva, pues decía, pues le puede interesar que se esté ocurriendo eso en la escuela. Tampoco se moja. Entonces, los más esperanzados, pues recientemente, en los últimos años, en Zaragoza hay una asociación que se llama Movida, a ver si tengo por aquí la sigla de que son, bueno, un movimiento en defensa del alumnado, de sus derechos democráticos, o sea, Movimiento por los Derechos del Alumnado, en Zaragoza. Y en Granada, el Foro de Estudiantes. Pues estos movimientos de estudiantes sí se están mojando en favor del laicismo en la universidad. Este movimiento del caso de Granada, pues hicimos un escrito en apoyo de la laicidad universitaria y lo están apoyando los estudiantes, y también tengo que decir que algunos sindicatos, el SAT, USTEA, CGT, concretamente. Otros sindicatos, aquí ya no sé qué es lo que está en juego, qué miedo, ni qué... CGT, Comisiones Obreras y UGT, no CGT, UGT, y Comisiones Obreras estaban de acuerdo con los que hablábamos de todo lo que decíamos, pero a la hora de firmar ese escrito de denuncia y lucha por la laicidad en la universidad, se echaron atrás. Consultaron a instancias superiores de los sindicatos y dijeron que no podían firmarlo. Ya no sé qué tipo de intereses están jugando ahí. Me parece bastante lamentable. Que no sé ya en esos casos si es por miedo o qué tipo de intereses ven que se pueden perjudicar para que no apoye algo que es tan evidente como es la lucha por la laicidad universitaria, que es la lucha por la democracia en la universidad, y que la universidad no vaya detrás a la espera de que se anulen los acuerdos con la Santa Sede, etcétera. Tiene que ser una avanzadilla, tiene que ser ejemplar y luchar por ese avance, que no le venga impuesto desde fuera, sino que la propia universidad fuera, como digo, esa punta de lanza. Está claro que el miedo a la represalia ha calado y ha hecho estragos. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pausa musical con un descubrimiento que hemos hecho de un grupo, Caso Perdido, Caso con K, y tiene un súper temazo que lo vamos a poner parcialmente porque dura 4 minutos y os vamos a poner solo 2,5, pero de verdad que vale muchísimo la pena la letra. El tema se titula Vaticano S.A. Toma ya. Bueno, sí, seguimos.
está interesantísimo esta conversación. Se dice también que hay un repunte de ideología de ultraderecha en la universidad en los últimos años. No sé yo si eso tiene que ver con los casos de confesionalidad también, que tú dices que existen, si hay alguna relación entre ambos, teniendo en cuenta como si lo que denominaba Juan José Tamayo el neocristofascismo, si eso está en la universidad así, si tú ves alguna relación. Sí. Bueno, sabemos que la ideología de ultraderecha y el fanatismo religioso pues, suelen ir de la mano, en efecto. Y tradicionalmente esa conexión circula sobre todo para las universidades privadas, que por cierto, aprovecho para decir que una de las luchas de Unilaica, Universidad por la Universidad Pública y Laica, es defender la universidad pública frente al crecimiento y a veces, digamos, acoso de las privadas, ¿no? Desde el año 2000 el número de universidades privadas se ha duplicado y el de universidades públicas se ha estancado. Ese es uno de los datos significativos, ¿no? Bueno, como digo, en las universidades privadas donde esa conexión entre el dominio de la alma, de las arcas y de las aulas tiene su pleno desarrollo, pero también quiere meterse en la pública. Ya, lo que ya he comentado de la asignatura y todo esto, quieren dominar también a las élites intelectuales y demás, ¿no? Entonces, recientemente parece que hay un repunte de todo esto, con el crecimiento desgraciado de la ultraderecha en España, de Vox, pues estamos viendo un repunte. Entonces lo que veo es lo que todos sabéis, no tengo yo más información, digamos, de primera mano, ese intento, digamos, de invasión de la universidad pública, y tenemos, por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid, en las recientes elecciones a rector, pues el sector progresista de la universidad decía que uno de los candidatos escondía una campaña de la ultraderecha contra la universidad pública, pero no tengo más datos. En Córdoba, en mayo de 2021, pues la web de la propia universidad pues sacaba en portada la noticia de una reunión institucional en el propio rectorado, entre el entonces rector de la Universidad de Córdoba, Villamando, con representantes de Vox en el ayuntamiento. Entonces, vemos ahí indicios. En Granada, pues hace poco también la candidata a la presidencia de Andalucía, Macarena Olona, pues dio una ponencia en la Facultad de Derecho, que hubo bastante protestas y colectivos de estudiantes, movimientos sociales se pronunciaron en contra, a veces al grito de fuera fascista de la universidad. En la Complutense pues también se ha dado voz a la ultraderecha en el 8M, cuando se invitó a Rocío Monasterio, sabéis, negacionista de la violencia de género. Pues tenemos muchos casos de este tipo, y cada vez parece con más frecuencia. Afortunadamente, en situaciones así, vemos que hay el rechazo de sectores universitarios, de estudiantes, que, como digo, muchas veces nos parece que están un poco dormidos sobre este tipo de cuestiones, pero cuando se vislumbra un intento de intromisión de este tipo tan grave como puede ser esto de la ultraderecha, pues vemos que sí hay reacciones. También nos da esperanza. Juan Antonio, también antes... perdón. No, iba a contar otro caso más, pero sí, por favor. Hay muchos casos. La candidata rectora de la Universidad Complutense, eso hace un mes, está del campo, pues también sufrió por redes sociales y plataformas, WhatsApp y Telegram, pues también sufrió una campaña de difamaciones de la extrema derecha. Así que vemos que están ahí intentando entrar, y hay que estar alerta y defenderse de una manera, por supuesto, pacífica, legal. No digo que haya que usar otro tipo de métodos, pero hay que estar muy alerta y salir al paso.
Antes también nos has apuntado que cada vez hay una mayor proliferación de actividades relacionadas con las pseudociencias. ¿Nos puedes comentar un poco esto? Sí. Bueno, para empezar quiero decir que pseudociencia y anticiencia, ya esto es lo que estaba hablando, o sea, la religión, la doctrina católica es pseudociencia y anticiencia. Yo tengo por ejemplo varios escritos sobre ciencia y creencias religiosas y se suele decir, sobre todo también escritores científicos de divulgación procuran no meterse al lío y decir que no hay conflicto entre ciencia y religión. Vamos. El conflicto que es palmario, es evidente. ¿Cómo no hay conflicto cuando se habla de un Dios creador? Que eso lo tenemos ahí en la asignatura de religión, esta que digo, en el propio boletín oficial del Estado que publica los currículos, y si no para de hablarse de un Dios creador. La doctrina católica, el catecismo, que es el compendio de la doctrina católica, no para de hablar del Dios creador cientos de veces, incluso de Adán y Eva. No se habla de Adán y Eva como un cuento, sino como si fuera algo real, si es un disparate, sea un creacionismo infantil. Pues ese creacionismo es un ataque a la ciencia, es totalmente anticientífico. Pero aparte de esto, efectivamente, hay otras maneras de ir contra la ciencia, que son lo que llamamos la pseudociencia, y particularmente la pseudoterapia, y eso está presente desde siempre. Nosotros, en el propio 2011, que empezamos a actuar de una forma más sistemática, en el propio 2011 pues, hubo un caso de un curso sobre constelaciones familiares. A lo mejor no suena mucho de los oyentes, pero sencillamente es una pseudoterapia psicológica que consideran los psicólogos serios y científicos lo consideran peligrosa. Había un curso sobre esto con créditos académicos. Bueno, pues esto es uno de los casos en los que me puedo alegrar de decir que tuvimos éxito. Lo denunciamos y entonces aquí lo que había, no son creencias religiosas, pero simplemente creencias que son falsas, dicen falsedades y que además son peligrosas, ¿no? Pues lo denunciamos. Y en esta ocasión el decano entonces de la Facultad de Psicología, bueno, se llama Antonio Maldonado, en menos de un día canceló el curso. No se había enterado, tuvimos un éxito. Después de esto, pues han seguido habiendo cursos de tipo cursos y talleres. Ya se pega lo de los talleres, porque la Universidad de Granada organiza en un sitio que se llama Casa de Porras, pues organiza talleres que se dirigen al público en general, no solo a los universitarios. Se supone que son talleres de divulgación científica o humanística o artística, pues muy bien, ¿no? Pero ahí se ha metido cada basura, pues esos talleres científicos sobre, por ejemplo, reflexología. Recuerdo los talleres de reflexología polar, en lo que se suponía que tocando ciertas zonas del pie se te curaba lo que tuviera en el hígado, ¿no? Y cosas, la calidad es así. Pues eso se ofrecía, esos cursos. En un tiempo también tuvieron crédito académico y se le ofrecía a la universidad esos fraudes, porque hay gente que se gana el dinero engañando al personal de esta manera, con estas cosas, o cursos de Reiki y otras cosas, ¿no? Pues si la universidad debería defender la ciencia y facilitar que la ciudadanía se pueda defender frente a este tipo de engaños, son engaños, que está haciendo todo lo contrario, era promover estos charlatanes, incluso darle algo que después podíamos ofrecerlo como un título, poner una plaquita que tenía un título de la universidad, la que sea, la de Granada o la que sea, ¿no? Entonces, este tipo de acciones pseudocientíficas, de promoción de pseudociencias, tengo que decir que está remitiendo, ¿no? Porque otro de los casos más conocido es el de la homeopatía. La homeopatía hace años estaba mucho más extendida en la universidad, particularmente en Zaragoza, también en Barcelona y en Córdoba. En Córdoba recuerdo que tenía ahí un curso de homeopatía veterinaria. Curiosamente, la Facultad de Veterinaria ofrecía esos cursos de homeopatía. Pues esto ha ido remitiendo, ha ido desapareciendo y
a pesar de que, por ejemplo, la rectora de la Universidad de Granada, todavía le quedan unos meses, un mes quizás, aquí, defiende la homeopatía, aunque parezca mentira, es una catedrática de la Facultad de Farmacia que defiende la homeopatía, pues estas pseudociencias en general van remitiendo, ahí estamos avanzando. Pero hay que estar vigilantes, porque lo que parece es que hay mucha ignorancia entre las propias autoridades académicas, mucha ignorancia científica, y se les cuela la cosa sencillamente porque no sabe. Mira que le ofrecemos apoyo, no solo aquí de Unilaica, aquí también, y más que nosotros, actúan asociaciones que se llaman de escépticos, o el Círculo Escéptico, una asociación que se llama Sociedad por el Avance del Pensamiento Crítico, está siempre vigilante y denunciando este tipo de cosas. Bueno, Juan Antonio, ahora que lo has mencionado, o sea, no me resisto a comentar, o que seguro que está en la red, los suicidios homeopáticos del Círculo Escéptico. Porque vamos, yo presencié uno y de verdad que no tiene desperdicio. Perdón, sigue. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. De la mejor manera es ridiculizarlo. Pero mucha gente que son creyentes, por eso yo hablo de creencia, porque no tienen el menor apoyo científico, y se sigue teniendo este tipo de creencias mientras que no actúe, digamos, la voz que se supone que tiene un peso intelectual, como podría ser la de la universidad. Pues la universidad se está mojando muy poco, prácticamente nada, la defensa frente a estos fraudes. Y la Universidad de Granada ahora, pues, me está ofreciendo de nuevo, digo de nuevo porque hace años que conseguimos frenar también unos cursos del Instituto Confucio. El Instituto Confucio, nos decía la vicerrectora, que es como el Instituto Cervantes, que no teníamos que meternos con él. Bueno, el Instituto Confucio nos ofrecía unos cursos de Tai Chi, de Qigong, que prometían maravillas, prometían curar todos los males, ¿no? Eso era, claro, un engaño, y conseguimos que se eliminara. Ahora vuelven otra vez con la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china tiene mucho de fraude. Esto de que ahí está lo del cuerno de rinoceronte, que sirve para potenciar la virilidad masculina y ese tipo de cosas, ¿no? Pues, por eso vemos que está volviendo y sí, hay que estar siempre vigilante. Pero en general lo que quiero comentar es que en la lucha contra estas pseudociencias no religiosas prospera mejor que cuando son pseudociencias anticiencias religiosas. Es decir, conseguimos frenar mejor la pseudociencia esta procedente de China, o no sé de dónde, esto de la reflexología y toda esta tontería, que el confesionalismo. Ahí topamos con un muro mayor. No hay manera de conseguir echar la facultad de la cátedra de teología, la facultad de los jesuitas, la cátedra de teología, que es la que se ha metido en la universidad pública. No conseguimos que se elimine la asignatura de religión. Todas estas cosas gordas, aquí no conseguimos. Es mucho más difícil avanzar, mucho más difícil. Bueno, pues de todas maneras estamos con el tiempo ya regular, pero alguna solución tendrá esto, ¿no, Juan Antonio? Que aparte de lo que vosotros estáis haciendo, ¿das alguna idea para nuestra audiencia y demás? Sí. Pues sí, lo que estamos haciendo hay que seguir haciéndolo con más fuerza. Esa es la cuestión. Somos demasiada poca gente, tenemos el grupo de Unilaica, existe casi solamente en Granada, porque no hay una masa crítica. Bueno, la masa crítica son 3 o 4. Si hubiera 3 o 4 personas en otras universidades, ya se podría constituir un grupo de Unilaica y actuar. Entonces, hay personas salpicadas por el resto de España y entonces es difícil llevar a cabo esa vigilancia y esas denuncias y más aún si proponemos acciones positivas como eso de generar cursos y demás. Entonces falta gente, falta apoyo de los propios universitarios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, desde luego, a quien esté dentro de la universidad, denunciar.
denunciar, eso daremos enlaces y formas de contactar con nosotros, pueden denunciar dentro de la propia universidad, dirigiéndose al defensor universitario, que muchas veces dejan bastante que desear los defensores universitarios, porque no están del lado conveniente. Denunciar ante los rectorados, pero nosotros, por nuestra experiencia, lo que más suele funcionar es denunciar en los medios. Cuando salen denuncias en los medios, recuerdo, por ejemplo, cuando un año en Navidad colgaba el teléfono en mi despacho de la universidad y sonaba un villancico. Pues eso lo denunciamos y salió de los medios. La universidad, el villancico era eso de la Virgen se está peinando. Pues salió, el titular fue en el plural, concretamente. Pues salió, la Universidad de Granada informa a sus trabajadores de que la Virgen se está peinando. Pues ese tipo de cosas duelen más, porque son cosas tan ridículas, pues les duele más a las autoridades y hacen que respondan. Entonces, aparte de denunciar, pues, ¿qué pueden hacer? Ayudar. Yo creo que la mejor manera para frenar todo este tipo de cosas es simplemente el conocimiento, impulsar el conocimiento. Por eso nuestro interés es lo de los cursos de formación. Los cursos de formación, los primeros que deberían recibirlos son las propias autoridades académicas, rectoras, rectores, decanas, decanos, etcétera. Porque vemos una incultura científica tan grande en ellos que eso hace que se les cuele la pseudociencia y que tampoco vean problemas en las cuestiones religiosas. Por supuesto, la ciencia es solo una parte, ¿no?, de la afrenta que supone esa instrucción religiosa. La otra parte es simplemente que es confesional y que tiene, digamos, inmoralidades, ¿no?, que ataca a mujeres homosexuales, derechos humanos, etcétera, ¿no? Pues falta formación. Entonces se puede ayudar, pues, contribuyendo a la divulgación de la cultura científica. Simplemente con eso ya avanzaríamos bastante. Y pues, otra cosa que se puede hacer, bueno, como digo, eso denuncia, no hace falta, porque si siquiera está en la universidad, si alguien se va a apuntar a un taller de una universidad y ve que es un taller con connotaciones, contenidos pseudocientíficos, religiosos, etcétera, que lo denuncie directamente o a través de nosotros, que nos consulte sobre cómo llevar eso adelante. Y hombre, ya el paso que mejor nos puede ayudar, pues sería el de asociarse a Unilaica y Europa Laica. Simplemente entrando en laicismo.org, que siempre lo comentáis, pues es fácil encontrar cómo llevar a cabo esta inscripción. O tecleando en Google, teclea Unilaica por separado, todo junto, Unilaica, y ver desde las acciones que llevamos a cabo, las denuncias, los cursos y cómo hacerse socio. Que, como digo, eso pues nos permite tener más fuerza y poder dirigirnos a autoridades diciendo, mira, tenemos el respaldo de todos estos socios y el respaldo de todas estas firmas que apoyan nuestro manifiesto, etcétera, etcétera. Es lo que se me ocurre, así cómo contribuir. Pues nada, pues muchas gracias. Tendremos que seguir con esto, como es lógico, y a ver si se expande en la universidad, se dan también cuenta de que existen ya estas realidades y se reacciona. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.